En el episodio anterior de Café con helado, creo que sí se ha aclarado el malentendido respecto a lo que cada uno entendía por experiencia subjetiva. O sea, lo que entiendo yo por experiencia subjetiva no es la existencia de un ente inmutable que sea el asiento de la conciencia. O sea, no es el alma inmortal inmutable. Y al final, ¿sabes lo que ocurre? Que todo esto es un debate, Marcos, que claro, por un lado lo vamos a trasladar al espectro político, porque es interesante. Los liberales recurren a la idea del individuo, es como un mantra, ¿no? Los comunistas recurren a la idea de colectividad o colectivo o clase, ¿no? Sí. Claro, el individualismo es un mantra de la idea individualista del liberalismo, que sería una categoría filosófica. Lo colectivo sería una categoría filosófica de los que defienden esa idea de la conciencia colectiva o la conciencia de clase, ¿no? Del proletariado, por ejemplo, en el caso de los comunistas. Sí. Pero claro, con independencia de la categoría filosófica individuo de la teoría liberal y con independencia de la categoría filosófica de conciencia de clase o conciencia proletaria o colectivo proletario de el marxismo, estamos hablando de qué somos. Claro. Entonces, ese es el problema, Ya. el que somos. Porque dices, vale, que no exista... Si yo, por ejemplo, afirmo que no existe la conciencia subjetiva y pareciera que me estoy poniendo más del lado de los rojos, vamos a decirlo así para simplificar, ¿vale? Me pongo más del lado de los rojos que de los azules. Porque el azul te dirá, no, yo, el individuo racional, consciente, que toma decisiones racionales, que, como lo dicen los liberales, ¿no? Que busca gestionar unos medios para obtener unos fines y alcanzar sus propósitos vitales, no sé qué, no sé cuál, yo. Y los otros, no, sé colega, sé un buen camarada, quereros, trabajar juntos allí en la comuna, ese tipo de cosas, ¿no? Entre el lobo de Wall Street y el tipo de la comuna, parece que están hablando de categorías filosóficas que justifican en cada caso el amor, no sé qué, ¿no? Lo que dice uno y otro. Pero la cuestión no es si me voy del lado de los azules o me voy del lado de los rojos. La cuestión es, ¿qué somos? Claro. Porque lo otro son juegos de categorías filosóficas. Y al final, lo que a mí me pareció interesante de esta reflexión que hacen en contra de la idea de individuo, la escuela de Gustavo Bueno, es que me obliga a replantearme algo que podían ser mantras que yo daba por supuestos, tanto de un lado como del otro. Ya. Y pensar en la naturaleza humana y pensar en el ser humano de una forma distinta, que no encaja exactamente ni con el azul ni con el rojo. ¿No crees que el concepto de individuo de los liberalistas o de los liberales, ¿no? ¿Liberalistas o liberales? Liberales. Liberales. ¿No crees que el concepto de individuo de los liberales se parece bastante al concepto de persona del que estabas hablando tú? Porque al fin y al cabo el concepto de persona tampoco es totalmente colectivizable, ¿no? Es decir, cada uno, aunque se forme en sociedad, cada uno siente lo que siente, tiene su propia conciencia individual, en cierto modo, ¿no? El concepto de persona que yo he postulado no encaja con el concepto del hombre hormiga. ¿Podemos decirlo así? El concepto de persona que yo he postulado no encaja con el concepto ni de hombre máquina ni de hombre hormiga, por decirlo pronto y mal. Lo que ocurre es que, a mi juicio, tampoco encaja con el concepto de la categoría filosófica individuo, que es postulada como una categoría a la que no sé si tanto se puede llegar a través de la reflexión, porque esto lleva a una situación mucho más peliaguda, y es aquellos grupos humanos que en un momento determinado de la historia han considerado que ellos eran realmente los individuos. Es decir, que en la especie humana hay unos que han alcanzado la categoría de individuo que los hace superiores a los que no han alcanzado la categoría de individuo, que en ese caso se asocia a soy persona frente al que no es realmente persona. Hay humano y subhumano, pero camuflado, o sea... A esa conclusión también se puede llegar a partir del concepto de persona que presentaste tú antes. Si la persona es el resultado de un proceso, ¿ya? Habrá gente que alcance ese resultado y gente que no alcance ese resultado. O todo el mundo acaba siendo persona independientemente de cuál sea su peripecia vital. Pero la idea es que yo no uso persona como concepto, uso persona como proceso. Lo que existe es de qué forma eres persona en un momento y lugar determinado. Entonces, lo que tú estableces es una barrera entre el ser humano y el resto de los animales. O sea, según tú, solo los seres humanos pueden ser personas. Solo los seres humanos pasan por ese proceso.
todos los seres humanos pasan por ese proceso por el mero hecho de haber nacido humanos? ¿O algunos sí y otros no? Eso se podría aplicar a comunidades de animales, ¿no? ¿O solo a comunidades de humanos? Pero es que no quiero meterme ahora con el tema animal. Es que para ti es muy importante porque te da mucho juego. No es que te lo quiera negar, es que... Mi argumento es, si el hecho de ser persona no es un resultado condicionado por las diferentes circunstancias de la vida, sino un proceso que experimenta cualquier ser humano por el mero hecho de nacer en la sociedad de los seres humanos, ¿qué necesidad tenemos de utilizar la palabra persona? Es que estás abriendo un melón gordísimo. ¿O por qué detenernos en el ser humano a la hora de utilizarla? ¿Qué valor tiene el uso de ese concepto? ¿Qué valor tiene el uso del concepto persona? Pues es jodido. Eso es lo que a donde quiero llegar yo. Claro. La necesidad. ¿Qué necesidad tenemos de él? ¿Dónde establecemos la línea entre lo que es persona y lo que no es persona? Porque si la línea está entre una especie y otra, no hace falta decir persona, simplemente se puede decir humano y ya está, ¿no? ¿Ser persona es equivalente a ser humano? Ser humano es una categoría biológica. Persona es el resultado de algo que es posible dentro de la categoría biológica a través de un proceso de socialización. Entonces... Fíjate, eso que yo llamo persona podría malinterpretarse como alma. En el tema humano-animal, yo quiero dejar claro que la categoría biológica es ser humano. La persona es lo que sucede en el ser humano a través de un proceso de socialización. Y eso no implica que en otras especies animales se den procesos. Claro que se dan procesos. Y lo vemos al observar la naturaleza, es evidente. Lo que ocurre es que yo, donde no me puedo meter, porque sería un berenjenal enorme, es que yo sí puedo identificar la categoría ser humano y la categoría persona como lo que es capaz de acontecer de una forma u otra dentro de la categoría biológica que es ser humano a través de su proceso de socialización y de sus cualidades del cerebro, su plasticidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que en otros animales ocurre evidentemente porque es un cerebro, hay cerebro, ocurren evidentemente procesos. Esos procesos llevan a que una comunidad de lobos, una comunidad de ballenas, por ejemplo mamíferos, una colmena de abejas, diferentes especies animales, las ranas, yo qué sé, las serpientes, suceden cosas y observamos que actúan de determinada manera. Yo no puedo porque tendría que ir animal por animal y analizar animal por animal determinadas cosas. Lo que sí puedo hacer es, desde mi condición de saberme categoría ser humano, al menos sobre lo que sí puedo trabajar, es yo como ser biológico, individuo en el sentido unidad biológica autónoma, individuo no como individualismo, individuo como unidad biológica autónoma, se hace persona de una forma u otra a través de un proceso de interacción con el medio que no implica determinismo, sino que a través de la flexibilidad y el proceso que es dinámico y fluido y flexible, hay un proceso de feedback, uy, qué fino me he quedado, hay un proceso entre lo exterior y lo interior que no es una conciencia subjetiva, sino que es la realidad de que aquí hay una vasija, un cerebro, unas neuronas, hay un proceso de interacción y eso es lo que a mí me conforma como persona. Y es curioso porque, fíjate lo que voy a decir ahora, yo defiendo el libre albedrío. Tú podrías pensar que mi idea de persona podría ser contraria a la idea de libre albedrío porque implica una suerte de determinismo cultural. Y yo creo que precisamente el libre albedrío es una consecuencia de una característica de cómo la unidad biológica autónoma llamada individuo se hace persona en sociedad. Tiene esa capacidad, porque el cerebro la tiene. Y conduce al libre albedrío. Todas las personas tienen esa capacidad. Todos los humanos, perdón, no todas las personas. Todos los humanos tienen esa capacidad. La unidad mínima que sería el individuo, la unidad biológica, el individuo, ¿vale? La unidad biológica que se hace persona, claro, depende de muchísimos factores ambientales, culturales, temporales, etcétera, etcétera. Perfecto. Eso hace que las personas sean diferentes entre sí, que sean diferentes dentro de una familia, que puedan ser diferentes dentro de una familia, dentro del edificio, dentro del barrio, dentro del mundo, dentro de un país, de otro. Claro, que haya diferencias. Puede haber algunos factores comunes como también puede haber diferencias. Claro, lógico, porque esto... La cabeza. La vasija está aquí, no está allí, está aquí. En la cabeza. Y las conexiones y los procesos que se dan aquí se dan de una forma diferente. Aquí quiere decir en la cabeza. Aquí, en mi órgano. Es que yo te veo, pero los demás no.
se dan de una forma determinada que están aquí. En la cabeza. Pero eso no significa que exista una especie de solipsismo individualista. Ya lo he repetido y lo voy a repetir. El proceso que te hace persona a ti como persona, ¿vale? Porque está aquí, en tu vasija, en tu órgano cerebro, ¿vale? Y que es inseparable del resto de tu cuerpo, de todo tu ser, que es lo que te permite estar en contacto con la realidad de una determinada manera. Vale. Ya me he perdido. Vale, perfecto. Eso me permite a mí hacer una pregunta. Ah, muy bien. Vale. ¿Hay humanos que no lleguen a ser personas? ¿Todos los humanos llegan a ser personas? ¿O hay humanos que lleguen a serlo y otros que no? Salvo que exista una condición fisiológica previa, es decir, una situación que podemos identificar como un cerebro mal formado a nivel fisiológico, meramente fisiológico, y dado que esa persona no haya vivido en una comunidad humana, en una comunidad junto a otros seres humanos, no sé si podemos llamarlo persona o persona de determinación. No, al final, tú te haces persona en sociedad. Te haces persona en el grupo, en sociedad. Sí o sí, seas quien seas. Tú te haces persona en sociedad. O sea, es como si naces en un país, automáticamente eres nacional de ese país. Quiero decir, no hay ningún requisito más que haber nacido en sociedad. Para mí... Es el único requisito. Claro, el requisito para que la unidad autónoma biológica... No hace falta el proceso. Si el único requisito es encontrarse en sociedad... No, el proceso es fundamental. El proceso es la clave, es que es inseparable, es proceso. La unidad biológica autónoma, ser humano, la unidad biológica autónoma existente, solo se hace persona en sociedad. Pero es como decir que la humanidad no es humanidad si no es social. Con lo cual es lo mismo que decir que persona y humano son sinónimos. Pero es que podemos discutir incluso el concepto de humanidad. Claro, llegados a ese punto. Si todo ser humano, por el hecho de haber nacido en una sociedad humana, es persona... No por haber nacido en la sociedad es persona. Llega a ser persona en la medida en que ha crecido dentro de una comunidad humana dada en un momento y lugar determinado. Pero es que es como decir que un humano no puede no ser persona. Es como decir que un humano no puede no ser persona, ¿no? Bueno, pues tú coge a un niño, sepáralo de los padres y mételo en una gruta. Prueba, experimenta con ello. ¿Qué le quitas? Le quitas simplemente su personalidad, no le quitas su humanidad, ¿no? Porque sigue siendo Homo sapiens. Sigue siendo Homo sapiens, ¿correcto? Vale, entonces sigue siendo humano. Correcto. Sigue siendo humano. Sigue siendo un ser humano. ¿Y por qué deja de ser persona? Claro, la cuestión es la siguiente. Como el cerebro es flexible y lo interpreto como proceso, la cuestión es muy interesante. La pregunta es, ¿el niño sobreviviría? ¿El bebé sobreviviría? Pero eso es un tema distinto. Imagínate que sobrevive. Tenemos el ejemplo del que hablamos hace mucho tiempo, del señor que se crió con lobos. Porque los lobos le dieron, digamos, sustento hasta alcanzar una determinada edad. ¿Lo convirtieron en persona? ¿En un niño lobo? ¿O en una persona lobo? A lo mejor lo convirtieron en persona al modo de los lobos. No sería necesaria la existencia de la sociedad. O sea, ser persona equivale a ser animal social. Joder, es que es un dilema. Claro, es un dilema complicado porque lo que ocurre es que aquel niño lobo sí recuerdo que, por ejemplo, en el caso español, sí vivió unos años con una familia, luego se lo dieron como una especie de perro no, que gilipollez, como una especie de lazarillo que iba con un señor, el señor murió, fue por el bosque y se encontró con... Claro, la pregunta es, si es un bebé... Vivía con un pastor, me parece, ¿no? Y el pastor murió... Vivía con un pastor y el pastor murió y luego vagó por los bosques hasta que fue recogido por esta manada de lobos. La cuestión es que algunos años tuvo un mínimo desarrollo neurológico en un contexto de interacción con otros seres humanos. Vale. La pregunta es, si es un bebé recién nacido, los lobos se le encuentran y los lobos no se lo comen y lo deciden adoptar como un miembro de la camada. Y claro, el niño, hombre, pues leche, a ver cómo. Bueno, puede amamantar de una loba, porque es un mamífero también. Vale, puede superar la etapa de lactancia. Luego le pueden empezar a dar carne, que será carne cruda. Oye, pues comiendo la carne cruda, pues es un proceso, y como los nosotros hace no tanto comíamos la carne cruda y, oye, amamantábamos primero y luego comíamos carne cruda. Pues el niño sale adelante. Claro, la pregunta es, ¿eso es persona? Claro, es un problema porque podemos identificar, ya es donde yo tengo la duda, podemos identificar qué ser humano es, pero persona, claro, la pregunta es la siguiente. Podemos suponer que no es persona, lo cual no le deshumaniza. Por esta reflexión, que no sea persona no significa que nosotros no sepamos que su mente tiene la misma posibilidad de serlo. La mente no, miento, mal dicho.
mi cerebro, yo sé, porque lo identifico como unidad biológica autónoma de Homo sapiens sapiens, yo sé que lo que ese niño llegue a ser una vez que es rescatado, bueno, o recuperado de la manada de lobos, o separado de la manada de lobos, porque a lo mejor no quiere ser rescatado, que es arrancado de la manada de lobos. Y hasta aquí llegó la sesión, porque Marcos quiso hacer experimentos. Decidió tocar un botón y lo hizo en el peor de los momentos. Su parte de la grabación la paró de manera irreversible y cortó la conversación. Sí, señor, un error incomprensible. Pudo haber dejado que Armando continuase con su reflexión y que la completase, pero interrumpió diciendo: la he cagado. Habría hecho mejor quedándose callado. Adiós individuos y personas, así terminó nuestra aventura. Os hemos dividido en 5 partes, los niños y los lobos os aún